Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, estimados amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en YouTube sobre uno de los temas culturales más acuciantes que nosotros queremos platicar, charlar, muy conscientes de que no tenemos, obviamente, en primera, porque no existe y tampoco nos sentimos poseedores de la verdad absoluta. Todas las verdades son relativas en sí y, como decía Nietzsche, solamente de los hechos concretos, reales, tenemos interpretaciones. Eso es lo que hacemos como cualquier comentarista cultural. Entonces, hoy nos hemos planteado la pregunta que en un libro podemos considerar muy canónico, el filósofo alemán Martin Heidegger se plantea y dice, ¿qué significa pensar? ¿Qué es lo que lleva al individuo, pues no tan solo a pensar, o sea, que es una condición natural de la condición humana, del hombre universal? Sin embargo, realmente la idea central de este filósofo, autor de muchísimos libros, ¿verdad?, sobre filosofía, tienen que ver con eso, con esa actitud voluntaria, con esa capacidad natural que tenemos todos de pensar. Pero, sin embargo, el punto esencial, según Martin Heidegger, es que si realmente pensamos críticamente, realmente analizamos lo que pasa pues con los otros seres humanos, lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro contexto histórico. Y si este filósofo es capaz de plantearse en ese libro, que así se llama, qué es pensar o qué significa pensar, ¿verdad? Desde la filosofía alemana, siempre desarrollando este tipo de ideas pioneras, es el punto, repito, clave. Pensamos y después de pensar somos consecuentes con nuestros pensamientos, es decir, somos coherentes, somos congruentes, somos consistentes, no tan solo con el hecho de pensar, sino que eso no basta. Hay que ir y transformar la realidad. Para eso, en síntesis, diría yo, Martin Heidegger pone en el tapete de la discusión del siglo XX ese hecho. Estamos pensando actualmente los seres humanos a nivel universal, correcta, adecuadamente, analíticamente, o simplemente nos figuramos o fingimos que pensamos. Y bueno, pues en contrario a esto, pues hay también muchas versiones críticas de otros pensadores de otros países, ¿verdad?, que están planteando esto en el contexto actual, con el dominio de la tecnología capitalista, las redes y plataformas sociales. Por eso queremos hoy platicar, transmitirles a ustedes nuestros pensamientos, valga la redundancia, respecto a este tema. Me acompaña, como siempre, mi amigo y poeta, sociólogo también, José Pérez Márquez, conocido popularmente en el medio cultural como Pepe, ¿verdad? Así que hoy está Pepe nuevamente conmigo. Sí, gracias, maestro. Pues yo creo que un poco esa práctica del pensar, el ejercicio del pensar, en una primera instancia, el pensar te da respuestas, ¿no? Porque es un ejercicio, pienso que da respuestas o que el hombre busca respuestas a través de su pensamiento, a través de su pensar, de su práctica del pensamiento, inherentemente está buscando respuestas. Ya que las encuentra, ya se siente satisfecho y después va por otra respuesta, ¿no? Y así sucesivamente. Pareciera que es como una escala, ¿no? Que va subiendo de nivel cada respuesta según la cronología de la persona, según la edad y todo eso. Pero a mí lo que me llamó la atención de este tema que vamos a abordar es que encontré en un libro un capítulo en donde menciona la redención de pensar. O sea, ¿qué significa eso?
aparte de lo que planteaba el maestro Gulevaldo, de que qué significa pensar, pues aún más, qué significa redimirnos, que el pensamiento nos redima, ¿no? O la redención del pensamiento. Y pues yo lo relaciono con una vez que escuché, también leí una parte de un libro que decía que los filósofos se preparan para la muerte, ¿no? O sea, a lo mejor esa redención del pensamiento es que te da seguridad de, de lo desconocido, ¿no? Entonces, esa sería una parte de eso. Sí, pues abundando un poco sobre el tema, tus comentarios me traen a la mente, por ejemplo, el caso de Gilles Deleuze, que crea un concepto que dice que hay que repensar el pensar. ¿Qué significa esto que aparentemente parece una cacofonía, un concepto hermético cerrado? No, repensar el pensar significa avanzar. ¿Por qué? Porque tú decías de una escala, que es un escalímetro. Es el escalímetro biológico, evolutivo, que en qué lugar, en qué contexto y por qué razones podemos encajar el pensamiento, que es un acto natural, es inmanente al ser humano, o sea, todos pensamos, atinada o erróneamente. Y cuando tocas esto, la cuestión que también me parece un tema muy actual, es que hablas de la redención a través del pensamiento, o que a través del pensamiento el individuo, sobre todo el de hoy, se pueda redimir. Redimir de muchas formas, espiritualmente, culturalmente, políticamente, porque hasta hoy, desde los griegos clásicos, es decir, los pensadores originarios, junto con los presocráticos, pues creo que los hombres hemos pensado mal, muy mal, y aún es peor, negativamente, destructivamente. De ahí nacen los pensamientos perversos que dirían los neurocientíficos o los psicoanalistas. Según los neurocientíficos, los que estudian el cerebro humano, las personas somos capaces de generar en la vigilia aproximadamente 70,000 pensamientos diarios. Pero ¿de qué calidad son? O sea, ¿son creativos? ¿Son destructivos? ¿Son cualitativos? ¿Es nada más una simple cantidad y ya? No, porque habría que establecer diferencias. Es decir, sí, tenemos 70,000 pensamientos diarios durante el día, pero ¿cuántos de estos son positivos? Son creadores, son constructivos. Y yo creo que hoy el tema de saber pensar correctamente, que sería la idea central hacia donde podríamos derivar o concluir, pues es algo muy importante actualmente en la humanidad, porque estamos comprobando lo contrario. Los hechos históricos en este momento a nivel mundial están comprobando lo contrario. O sea, estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo incluso las religiones y estamos destruyendo al propio individuo. O el propio individuo, perdón, se está autodestruyendo. Porque lo que predomina en este mundo hoy, pues es un capitalismo tecnológico digital que nos condiciona, nos determina y nos manipula. Así que nos podemos creer a través de las redes sociales pensadores, pero repito, la realidad de todo, de esta enajenación compulsiva de las medias verdades, de las mentiras, de la posverdad, pues es una creación de la posmodernidad capitalista. Entonces, el punto es importante, Pepe. Sí. Fuera de los filósofos, pues hay un caso mexicano con el doctor Jacobo Greenberg, que él también abordó y estudió los pensamientos, pero de una manera muy particular, porque él
empezó a definir de otra forma como el pensamiento, ¿no? No de manera filosófica tradicional, sino Jacobo Grinberg ya metió elementos científicos a lo que es el pensamiento, porque decía que el pensamiento son como emisiones electromagnéticas, algo así, emisiones que tienen que ver con energía y con un poco de, como si fuera, Sinergia. que tiene que ver con lo eléctrico, ¿no? O sea, y eso son cuestiones muy importantes, ¿no? Porque él ya abre otro camino hacia estudiar el pensamiento, porque, y así poco a poco va elaborando conceptos, ideas, teorías que uno puede decir que se acercan un poco a lo verídico, ¿no? Porque puede resultar que sí sea posible las teorías que plantea Jacobo Grimberg, ¿verdad? Sí, fíjate que antes de que se me olvide, cuando mencionas la redención del hombre a través de sus pensamientos propios o el pensamiento para conseguir una redención personal o probablemente colectiva, recordaba el caso del mesianismo revolucionario, porque es mesianismo marxista, digamos, la instrumentación teórica que en sus textos desarrolló Walter Benjamin. Walter Benjamin pensaba, escribió mucho, de que la redención del hombre, del ser humano, bueno, especialmente en Occidente, ¿verdad?, era posible. Que el hombre pudiera avanzar espiritualmente y redimirse de sus errores, sus fracasos, sus pecados, pero era a través de primero una transformación social concreta. Por eso es que une el pensamiento de Marx, que es el que descubre, que es el que aporta la idea del sujeto histórico. Nunca antes nadie había dicho eso, más que Marx. Entonces él piensa que el luchador social que viene de las ideas marxistas no debe de perder de vista que independientemente de independizarse de la explotación de la burguesía, se tiene que liberar espiritualmente. No tan solo es la liberación material del sistema de producción capitalista clásico burgués, liberal, de Marx, es decir, su crítica, sino también la idea de un Dios judeo-cristiano o de Cristo, que es la aportación. Estas dos figuras dan lugar a una bisagra ontológica, o sea, el ser. Podemos de esa manera, dice, llegar a la conclusión de que el hombre no nada más necesita vivir dignamente a partir de la producción económica, no, también necesita arribar a un cambio de su espíritu, de su alma, de su mente, de su cuerpo. Y comentando brevemente, pues el caso que señalas, que es muy paradigmático, el de Jacobo Grinberg, ¿no? Que escribió igual, creo que, no sé si 40 o 400 libros sobre este tema de la energía que se puede transmitir a través del tiempo y el espacio. Incluso hay quien afirma que el creador del Internet, el autor original fue Jacobo Grinberg. ¿Por qué? Porque a través del Internet nos comunicamos. Y entonces él hizo experimentos de laboratorio, tanto en la universidad, en la UNAM, y en la Universidad de Anáhuac, de cómo se puede comunicar una persona a cierta lejanía, una de otra, a través de su pura mente. Los colocó, desde luego con electrodos especiales, para que pudieran hablar, digamos, a 40, 50 metros de un edificio a otro edificio. Y sí logró que se comunicaran. Sí hablaron en silencio, nada más a través de su pura mente, a través de los mensajes emitidos por las personas. Pero ahora bien, hay que recalcar un punto muy importante a nuestros amigos que nos están escuchando. Grinberg logra esto también porque él también fue chamán, fue brujo, fue hechicero. Escribió un libro maravilloso, pues precisamente que se llama El chamanismo en México.
y donde fue a descubrir esta posibilidad de transmitir energía de un cerebro a otro. Lo descubrió en la cultura maya, en Palenque. En las pirámides, subió y vio, se sentó en medio, en una especie de banca de piedra, obviamente, y Palenque tiene 4 ventanas abiertas, al poniente, al oriente, al sur y al norte. Y ahí se sentó y sintió cómo la energía del cosmos entraba. Bueno, pues llegó a estudiar hasta el caso de Cuauhtémoc, que fue asesinado, sacrificado por Hernán Cortés, y sobre este personaje que iba a esas pirámides o que tenía por costumbre visitar esas pirámides, era para recibir los mensajes divinos de los dioses paganos y desde luego de todo el infinito estelar. Eso era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era no tan solo un guerrero, un escritor, era un profeta, pero esas profecías las traía del cosmos para seguir con la tradición de pensamiento indígena, mesoamericano, sudamericano. De ahí extrae la idea esencial Jacobo Grimmer, algo que nosotros no entendemos ni practicamos, porque vamos en plan de turistas a ver los edificios, a tomarnos la selfie y empaparnos un tanto relativamente a la cultura maya, pero es la cultura maya la que aporta al desarrollo de la comunicación y la transmisión de ideas a nivel lejano. Incluso podríamos decir que ya es parte de la inteligencia artificial. Ese logro cultural, científico, mitológico, es de Jacobo Grimmer. Sí, Pepe. Yo he pensado que cuando el tiempo es un poco lineal, que tiene el tiempo avanza hacia adelante. Entonces había pensado que el ayer o lo que vivimos ayer queda registrado como si el ayer fuera un archivo. Entonces las vivencias, lo que se construye la realidad, todos esos elementos que intervienen en la realidad y que después es pasado, queda, yo lo imagino como congelado, ¿no? Como si fuera una escena del pasado que está ahí y que se puede, ya que estamos en el presente, se puede revivir, o sea, se puede inclusive introducir a esa realidad que ya es pasada, pero que todos los elementos que participaron en esa realidad pasada están ahí y que se pueden reanimar. Entonces es una idea un poco que tiene que ver con... Yo pienso que la Biblia, por ejemplo, aporta o vislumbra o muchas cuestiones del tiempo. El tiempo puede ser inalterable, ¿cómo se dice? No, alterado, o sea, para que pasamos del pasado al presente, inclusive al futuro, ¿no? Sí, fíjate que lo que anotas nuevamente, pues a mí me hace recordar algunas lecturas, ¿verdad? Yo soy un simple lector, pues, de textos de filosofía, de historia, de cultura en general, de arte, etcétera. Que hay, en el tiempo hay un flujo y reflujo. Cuando tú hablas de pasado, es que desde el presente estamos regresando, digo, al pasado. A los archivos escritos, X, pero también a los hechos que ya se consumaron y que muchas veces creemos que es imposible de definir o de reconocer. De hecho, siempre estamos recreando mentalmente, porque es una facultad inherente al ser humano. Recrear. ¿Y para qué recrea? Bueno, pues para ver también, vislumbrar el futuro de otra manera, pero sí arranca del pasado. Incluso Nietzsche da una definición con respecto a aquellos que se oponen al hecho de recordar el pasado, porque muchos actualmente y durante muchos siglos han dicho que eso es una actitud romántica, idealista, anacrónica, ya es de ancianos,
propiamente, de gente de la tercera edad, es que está recordando, eso ya, no, eso ya es demasiado cursi, demasiado ridículo. Sin embargo, Nietzsche pone, con su teoría del eterno retorno del tiempo, que descubre en un cráter de Sil María, mediante la visualización o la vista de un lago, en el cual se registra un remolino violento, y ahí a él se le da la visión, la revelación de que el tiempo va y viene, vuelve. Y bueno, esa es una idea filosófica, un ritual antiquísimo en Europa, en las altas montañas se registra eso hay testimonios, hay piedras, hay rocas, testimonios del eterno retorno, que es una epifanía de tipo religioso, de tipo espiritual, de cómo dice Nietzsche. En primera, la nostalgia, la melancolía, no es algo anacrónico, no es algo que podamos descalificar, no, al contrario, en el hecho de recordar el pasado hay una potencia mental que se libera, que afirma al individuo que está repensando el pasado, o sea, y está creando a partir de ese pasado. Y por otro lado, la teoría del eterno retorno, el flujo y el reflujo del tiempo de manera circular, es una teoría espiritual. Entonces el tiempo no tan solo corre, como dices, de manera lineal. Eso es el tiempo capitalista. Sobre todo hay a través del reloj digital, que por cierto se ha acelerado mucho con tal de consumir las vidas humanas, pero no tiene nada, repito, ni siquiera de arcaico, ni de sagrado, ni de divino. El tiempo que vivimos actualmente es este que nos come todos los días, que nos desespera, que nos angustia, porque el día se nos va muy rápido. Y eso lo genera, repito, el capitalismo tecnológico actualmente. Dime eso. Pues son muchas las ideas que hay en este tema. Y otra cosa que pensaba también es cómo los pensamientos pueden, por ejemplo, llevarte al fracaso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede estudiar, por ejemplo, a una persona, la vida de una persona que va conducida al fracaso, su vida? O sea, pareciera que sus propios pensamientos las llevaron al fracaso, ¿no? Y se puede estudiar una segunda persona que lo contrario, ¿no? Sino que llega al éxito y a la felicidad, ¿no? Entonces, son dos cuestiones, y ahí entra mucho en el presente la psicología, ¿no? Como la psicología también puede aportar en estos momentos muchos elementos para un poco conducir las vidas humanas, ¿no? Y pues eso es un poco el comentario. Sí, fíjate que volviendo de nuevo a lo del tiempo, no tan solo ha sido el más grande poeta de la historia de la humanidad, William Shakespeare, pero él tiene el soneto número 60, que es clásico porque habla del tiempo. Y entonces Shakespeare, que también filosofaba sobre la vida humana de su época, el siglo XVII, dice en ese bello soneto que el tiempo es creativo, pero a la vez es destructivo, porque consume al ser humano, desde que nace hasta que muere. Es decir, el tiempo son dos posibilidades al mismo tiempo. Decía Sileno, poeta también griego antiguo, ¿no? Que ante el tiempo, sufrir por causa del tiempo, todos los estragos que hace nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestra mente, lo mejor hubiera sido no nacer, dice Sileno. Bueno, Nietzsche dice que sí vale la pena. ¿Cómo se puede redimir más allá de la teoría mesiánica marxista el hombre? Pues finalmente, mediante el arte, Pepe. El arte es el testimonio más concreto, más eficaz que puede haber para que un hombre sobreviva. Por eso Nietzsche dice también, el hombre tiene que hacer de su propia vida un arte.
Así como el pintor que plasma sus imágenes en un cuadro, el director de cine lo mismo, el poeta en palabras escritas, el músico en notas musicales, etcétera, etcétera. El hombre se puede convertir en un artista, debe ser un artista, de hecho, según Nietzsche. Y por otro lado, bueno, esto, repito, hay muchas teorías, muchas filosofías, distintas épocas que han hablado sobre esto de lo de William Shakespeare. Definitivamente el tiempo es el que crea el ser humano. Ya lo decía San Agustín. Si me preguntan qué es el tiempo, yo no tengo ninguna respuesta porque ya pasó el tiempo. Entonces, bueno, si es un factor esencial de dinámica cósmica terrenal, pues yo te diría también, hablando de la crisis de pensamiento que tenemos a nivel mundial o universal los seres humanos. Decía Marx en el siglo XIX, ya basta de pensar, ya basta de escribir libros, por favor, ya vayamos a la acción, ya cambiemos este mundo por otro mejor, esta vida de miseria, de explotación de los obreros, los campesinos, del lumpenproletariado, hay que cambiarla. Porque si no, nada más nos quedamos pensando en nuestra casa, en nuestro estudio, en nuestro cubículo, en nuestra aula, en el café, realmente no estamos cambiando nada. Podemos tener pensamientos revolucionarios como lo de Marx, pero no somos capaces no tan solo de pensarlos. Ahora el siglo XXI tiene otros retos, otros desafíos, no los que tuvo Marx, la sociedad industrial capitalista inglesa, ¿verdad? Es otra época, pero finalmente él está hablando de que el pensar debe de servir para liberar al hombre. Darle paz, seguridad, dignidad, libertad, justicia, fraternidad. Entonces tenemos que cambiar de pensamientos. Y yo no digo que porque la gente tenga que ser marxista. No, eso es falso, eso es una mentira. Sería un abuso de mi parte. No, cada quien sabe cómo maneja, libera su vida, la conduce. Hay un devenir del tiempo, dice Nietzsche. Hay que adecuarse a ese devenir del tiempo todos los días, porque el tiempo no perdona. Dice un dicho, un dicho popular, bíblico, ¿verdad? Que Dios perdona, pero el tiempo no. Y entonces ahí está Shakespeare, y ahí está Marx, y decir, bueno, vamos a la acción, seres humanos. Cambien su sistema de producción, su sistema de vida, su estilo de convivencia, vayan por el diálogo, por la conversación y vayan por este tipo de charlas. Eso es todo lo que puedo decir en conclusión hoy, Pepe. Con respecto a la acción, maestro, ahorita hay muchas redes sociales, mucho internet, pero no hay redes humanas verdaderas. No hay, sí hay muchas redes sociales, mucha comunicación virtual, mucha comunicación de mensajes de WhatsApp, llamadas, pero no hay redes humanas, como por ejemplo en los años 70 o 60, cuando se dieron cuenta que las estructuras sociales andaban en las calles, o sea, los jóvenes, ¿no? Que en los 70, y así definió un sociólogo, creo, que las estructuras sociales las podías ver en las calles, como redes humanas, ¿no? Y que ahora se han convertido en redes sociales o en redes virtuales, ¿no? Entonces, sí, para terminar, nada más diría que hoy leí en varios periódicos, en las portadas, el reconocimiento en la primera portada de una revista que circula a nivel mundial y que es muy famosa por lo mismo, digamos por su calidad informativa, sus contenidos, sus colaboradores, que es la revista Time, que es de Estados Unidos. Bueno, ahí pone a un grupo de 10 expertos en inteligencia artificial y los reconoce como grandes aportadores revolucionarios al desarrollo de la humanidad, porque estos expertos técnicos o tecnócratas se dedican al desarrollo, a la investigación de la inteligencia artificial. Para mí, esa premisa, obviamente, producto de la propaganda yanqui capitalista,
Es un absurdo, es una estupidez. Es otra mentira más del capitalismo global. Que ellos los reconozcan, la revista, repito, canónica en todo el mundo, se lee en todo el mundo como aportadores a la humanidad, en beneficio de la humanidad, digo, a través de la IA. No es cierto. Nos están pervirtiendo, nos están corrompiendo, nos están utilizando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues viene a colación hablando de que quién nos va, perdón, o ya Mayen nos está imponiendo sus pensamientos. El pensamiento anglosajón, el pensamiento evangélico, el pensamiento woke, el pensamiento financiero sionista. ¿Quién? El imperio norteamericano, el imperio chino y el imperio ruso, que son los que están avanzando y evolucionando. ¿Con qué fin? Pues con el fin de controlar a sus pueblos, seguirlos explotando, engañando y párenle de contar. Así que me perdone la revista Time, pero yo por lo menos no me voy a prestar a ese jueguito maquiavélico y perverso. No, digo, como individuo tengo derecho a oponerme y a cuestionar ese tipo de propaganda ideológica de hegemonía cultural, de control social. No, tengo por fortuna mis propios pensamientos limitados o equivocados, erróneos, pero siempre los puedo rectificar. Pero sí, son las amenazas constantes de que nos están deshumanizando los imperios. Nos están quitando carne, cuerpo, sangre, espíritu y alma. Hemos llegado a esta alerta máxima por culpa, repito, del capitalismo. No hay otro sistema más salvaje, más infame que el sistema capitalista. Y esto está incluso en YouTube, con perdón de YouTube, pero hay que valorar este tipo de acontecimientos noticiosos. Es lo que puedo decir en conclusión este día. Gracias, maestro. Pues queremos dar las gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Muchas gracias nuevamente de nuestra parte y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias nuevamente.